Buenos días, Om Namaste. Hoy quería haceros una reflexión sobre el hinduismo, el Sanatana Dharma, es decir, la religión eterna. Lo primero que tenemos que aclarar es que el término hinduismo fue inventado por los ingleses cuando India era su colonia. O sea, lo correcto, y así deberíamos hacerlos todos, es llamarle Sanatana Dharma, la religión eterna o ley eterna. La palabra Dharma es clave para entender el hinduismo. Acordaros que el Bhagavad Gita comienza con la palabra Dharma y que el eje del Bhagavad Gita se centra en que hay una guerra absolutamente destructiva, una guerra civil, y Vishnu se encarna en Krishna para restablecer precisamente el Dharma. También tengo que indicar que aquí muestro solamente un brevísimo resumen sobre el Sanatana Dharma, porque seguramente se necesitarían miles de páginas para intentar definirlo. La segunda parte de mi libro, El Yoga de la Sabiduría, que la segunda parte se titula Hinduismo, Gita y Caminos del Gita, pues tiene como objetivo conocer los fundamentos del Sanatana Dharma. Como decía, es extraordinariamente muy complejo intentar definir el hinduismo, ya que está compuesto por diferentes darsanas o filosofías. Incluso hay gente que habla de diferentes religiones dentro del hinduismo. Encontramos desde escuelas prácticamente ateas hasta las estrictamente monoteístas, pasando por las politeístas. La principal Sat Darsana ortodoxa, es decir, que aceptan los Vedas, es el Vedanta, compuesta por los Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras. Dentro del Sanatana Dharma surgirán dos escuelas heterodoxas, es decir, que no van a aceptar la autoridad de los Vedas, y son budismo y jainismo. Y siglos más tarde, el sijismo o Sitaram, sincretizando el hinduismo con el islam. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado sobre el hinduismo es la de Swami Vivekananda, aquí lo podéis ver, que fue el heredero espiritual de Sri Ramakrishna, el gran reformador del hinduismo en el siglo XIX. Y Vivekananda decía, el hinduismo se basa en el tesoro acumulado formado por leyes espirituales descubiertas por distintos swamis en diferentes tiempos. El hinduismo no tiene una autoridad central, algo equivalente al Papa de Roma, y esa es una de las principales razones de esta diversidad de sectas y filosofías que conforman la religión eterna, algo similar a lo que ha ocurrido dentro del protestantismo. Otra característica que a mí se me ha llamado la atención es que el hinduismo no tiene una figura de un creador, ¿no? No hay un Cristo como en el cristianismo o Buda en el budismo, a los que todos los hindúes, yo diría prácticamente todos, consideran como encarnaciones, como verdaderos profetas. Y eso es lógico. Al ser una religión eterna, Sanatana Dharma es infinita y como tal solo puede haber sido establecida por Dios. Sí que hay diferentes profetas, encarnaciones como Krishna, Rama, etc. Pero no existe la figura estricta de un creador como un Cristo o un Buda. A partir del Bhagavad Gita, seguramente el libro más adecuado para entender el hinduismo, muchos swamis escribieron sus propios comentarios, creando así sus propias escuelas que aún perviven hoy en día. El principal de ellos, el gran maestro de ellos, fue sin duda Adi Shankara. Y establece la filosofía o formaliza la filosofía Advaita Vedanta no dualista. Más tarde, Ramanuja establece el monismo calificado y más tarde Madhva la filosofía dualista del Vedanta. Es decir, y esto es importante, el Gita es la fuente de la que emanan todas estas escuelas filosóficas ortodoxas, todas ellas válidas. Y esa será otra de las características del hinduismo y del Gita, su carácter armonizador de diferentes caminos espirituales. En líneas generales podríamos afirmar que la gran mayoría de los hindúes se consideran monoteístas, pero admiten diversos nombres y formas para representar sus deidades, que en esencia representan esa realidad absoluta o Brahman, para Brahman, Satchitananda. Pero casi todos son monoteístas. Sri Ramakrishna, mi gran admirado Sri Ramakrishna, logró incluso la armonía dentro del hinduismo, mostrando que tanto las filosofías no dualistas como las dualistas son fases diferentes de la experiencia espiritual,
pero que conducen al mismo objetivo, y que de los miles de dioses hindús son solo representaciones con diferentes formas y nombres de la realidad suprema. Y más tarde vivió como musulmán y también como un cristiano y dedujo que todos los caminos llevan al mismo destino, Dios, estableciendo el principio de armonía entre religiones, tantos caminos. Algo que ya muchísimos tiempo antes el Rigveda ya lo había anunciado con la maravillosa frase que dice, la verdad es solo una, los sabios la llaman con diferentes nombres. Además, este principio de tolerancia o de armonía entre religiones es confirmado en varios versos más del Gita. Esta flexibilidad y tolerancia con otras religiones hace que el Vedanta sea capaz de abarcar todas las religiones del mundo. Hay un punto importante que a mí me gustaría recalcar, que es la diferencia de concepción del tiempo. En el hinduismo todo es cíclico, es decir, nada se crea ni se destruye, solo cambia, como la segunda ley de la termodinámica, a diferencia de las religiones occidentales, en las que el tiempo es lineal. Eso marcará su visión sobre el samsara, el ciclo vida, muerte, renacimiento, determinado por la ley del karma. Se estima que hay 1.140 millones que practican el hinduismo en India, Islas Mauricio, Nepal y Bután. El Sanatana Dharma es la tercera religión del mundo por número de creyentes, siendo la primera el cristianismo, seguida por el Islam y la cuarta el budismo. Insisto, hay que tener presente que son solo unas observaciones introductorias. Intentar sincretizar la religión eterna en unas pocas páginas sería imposible. A mí me encanta el hinduismo, esa visión del Advaita Vedanta de que todo es uno, de englobar cualquier camino espiritual, creo que es el gran aporte que el Sanatana Dharma puede hacer a un mundo globalizado. Muchísimas gracias, Om Namaste.